grupos latinoamericanos. La presentación de hoy va a ser una presentación un tanto diferente, porque no solamente vamos a hacer un seguimiento de la ruta Roy, ayúdeme con el micrófono, que es que le acabo de pasar a usted el hospedador porque no le puedo reactivar. Ahí te escucho todo, no se preocupe, que ya lo pude grabar también. Ah, ok, gracias. ¿A mí puede hablar? No, todavía no. Oh, yo no lo oigo. Bueno. Ok. Ok, como les comentaba, acompañé los grupos latinoamericanos. La presentación de hoy se va a enfocar sobre las rutas habituales que realizamos dentro de Turquía, pero con un enfoque más histórico, con un enfoque que va a invitar a ampliar vuestros conocimientos, para que ustedes no digan mañana, oiga, ya hemos escuchado una presentación que estaba más bien enfocado en comercializar el producto. Nosotros no buscamos eso. Nosotros intentamos capacitar a ustedes para que sepan dónde está el país. De hecho, vamos a empezar poco a poco. A ver si me deja. A ver, ¿dónde estamos? Turquía se hace puente entre Oriente, entre Asia y Occidente, Europa. Tal cual como pueden observar, queda entre dos continentes. Superficie total es de 783.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. 97% está en Asia, está en Anatolia o Asia Menor. Y 3% solamente ocupa Tracia, lo que es parte europea de Turquía. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Origen de los turcos en Asia Central. Como pueden observar, los turcos no hemos sido con esta fisonomía originalmente, porque venimos de una zona donde había bastante gente de raza amarilla. De hecho, los turcos vienen de esa raza. Somos primos hermanos de los mongoles. Lo que pasa es que salimos de estos territorios que ven aquí, nos movemos hasta Turquía de hoy y por el camino nos cruzamos con muchos países, entre ellos iraníes, árabes, griegos, armenios, etcétera, etcétera. Y es lo que hizo que los turcos de hoy sean como son, es decir, con una fisonomía diferente. Grupos étnicos que forman Turquía de hoy. Para empezar, evidentemente, hay turcos, hay persas, kurdos, árabes, armenios, asirios, griegos, romanos, bizantinos, eslavos, serbios, búlgaros, albaneses, laces, los de Pontos, los del norte de Turquía, rumanos, húngaros, judíos safardíes, italianos y libios. Hasta tenemos turcos de raza negra, son negros, son de Libia. Para entender este mosaico étnico y cultural, analizamos este mapa del Imperio Otomano del siglo XVII, 1672. Como pueden observar, Imperio Otomano llegaba desde puertas de Viena, desde Viena, prácticamente hasta Marruecos. Por lo tanto, había muchas etnias y mucha gente de diferentes culturas. ¿Qué es lo que pasó? Imperio Otomano ha entrado en declive a partir del siglo XVII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, ha ido a perder toda su fuerza y todos sus territorios. Y toda esta gente, un modo a otro, empezaron a emigrar a Turquía. Empezaron a emigrar lo que se considera Turquía de hoy. ¿Por qué? Porque el Imperio Otomano, a cambio el Imperio Español, por ejemplo, nunca ha tenido una obsesión de una cultura de asimilación. Por lo tanto, en todos estos países que ven en este mapa,
siguen manteniendo sus culturas, su idioma, digamos, su religión, etcétera, etcétera. Los otomanos lo que hacían, conquistaban los países, invadían estos países y les ponían un impuesto y no se metían... ¿Perdón? Y no se metían a administración interna de estos países. Administración interna de estos países. Por lo tanto, no ha habido una asimilación total, ni parcial, ni parcial. Bueno, ¿qué comen los turcos? Dieta mediterránea estilo turco. Demasiadas verduras, mucha verdura se come en Turquía. Bastante carne de cordero sobre todo, carne de cordero. También se come ternera, pero cordero. Porco no comen los turcos. No, bueno, se comercializa en los supermercados que tienen esta especialidad, debido que la mayoría de los habitantes de Turquía son muhamedanos. Consumimos muchísimo yogur. Pueden ver algunos platos. En la primera imagen de la izquierda es un desayuno turco normal. Como pueden ver, hay bastante variedad. Y en el medio vemos los entremeses turcos. Diría yo las tapas turcas. En la de derecha de la imagen, ven una cena típica turca, sobre todo del este de Turquía. Donde se destacan los kebabs famosos, hojas de parra rellenos, etcétera, etcétera. Todos estos platos, a su vez, lo pueden comer en Líbano, en Israel, en Siria. ¿Por qué? Porque de todos estos países nosotros ya hemos tenido bastantes roces y hemos sido, digamos, paisanos con ellos. Por ejemplo, la influencia, digamos, de Costa Rica o de Colombia o México en España no se siente tanto. ¿Por qué? Porque había un enfoque un tanto diferente. Había un enfoque de superioridad en la imagen del país. En caso de los otomanos, no había esa superioridad. ¿Qué es lo que había? Nosotros, ¿qué podemos sacar? ¿Qué podemos aprender de esta gente? Por eso la comida es muy parecida, o sea, según regiones, según restaurantes, muy parecida a comida libanés, comida israelí, comida árabe, comida de Balcanes, si me apuro, hasta pueden probar platos griegos tan buenos o mejores que en Grecia. Bueno, aquí les doy la información generalizada sobre Turquía. Nombre oficial es República de Turquía, su capital es Ankara. Tenemos 80 millones de habitantes el día de hoy, que eso va creciendo. Países vecinos son Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Irán, Irak, Siria y Grecia. Tenemos unos vecinos muy buenos. Principales ciudades, antiguas capitales: Estambul, Esmirna, Bursa, Adana, Konya y Antalya. Y mares: Mediterráneo en el sur, Egeo en el sudeste-oeste, Mar Negro al norte, y Mar de Mármara y el Estrecho del Bósforo y el Estrecho de los Dardanelos. Estambul es principal polo industrial, comercial, cultural, universitario, con más de una docena de universidades. Es el mayor ciudad de Turquía, el quinto mayor del mundo y el más poblado de Europa, con más de 18 millones de habitantes. Este número, el 18 millones de habitantes, probablemente sea mucho más debido a inmigración de otros países cada año. Sobre todo recibimos bastante inmigración de Siria, de Afganistán, de Pakistán, de los países, digamos,
asiáticos, de los países asiáticos. Está pasando lo mismo que Nicaragua, o sea, Costa Rica y Nicaragua. Muchos nicaragüenses vienen a vivir a Costa Rica. Lo mismo está pasando con Turquía. Lo mismo está pasando con Turquía. Bueno, estratégicamente mejor situado del mundo, se encuentra exactamente entre Europa y Asia, donde dos continentes se sitúan y se unen. Religión predominante es Islam, con pequeñas minorías de cristianos y judíos. Moneda oficial de Turquía son liras turcas. Son liras turcas. Un dólar equivale a 6,78 liras. Para que tengan una idea, una Coca-Cola, una lata de Coca-Cola en un supermercado cuesta como 3 liras turcas. O sea, como 50 centavos de dólar. Para que tengan una idea sobre qué tan caro o qué tan barato es. Con 6 dólares pueden almorzar, más o menos, en un restaurante corriente. En un restaurante corriente. Con 6 dólares más o menos pueden almorzar. Y el euro es 7,43 liras turcas. Bueno, empezamos. Tenía pensado exponer más de 100 razones para visitar Turquía, pero lo corté para no aburrir a ustedes, presentando los lugares más solicitados. Bueno, empezamos por Estambul. Estambul, la única metrópolis del mundo ubicado entre dos continentes. Capital imperial por excelencia del Roma, bizantino y otomano. ¿Por qué llamamos metrópolis? ¿Por qué no única ciudad en el mundo sobre dos continentes? Porque existe otra ciudad que se llama Çanakkale. Está en el estrecho de los Dardanelos. También está ubicado sobre dos continentes, entre Asia y Europa. Es decir, dos ciudades de toda Turquía están ubicados, dos provincias de toda Turquía están ubicados entre Asia y Europa. Uno es Çanakkale, otro es Estambul. Por eso no se puede decir que Estambul es la única ciudad en el mundo que está ubicado sobre dos continentes. Bueno, Estambul está ubicado sobre tres penínsulas. La parte antigua es la parte donde ven unos torrecitas, unos torres. Mezquita Azul, Topkapi, Santa Sofía, lo pueden ver uno enfrente de otro. Es la parte antigua. La parte moderna es donde pone Europa. Ven Cuerno de Oro. Es una entrada del mar, es un golfo, no tiene salida. Y el Bósforo, y justo otro lado está la parte asiática. La mayoría de los habitantes de Estambul viven en Asia, no viven en Europa, pero cruzan el estrecho del Bósforo para ir a trabajar en Europa. Bueno, hipódromo. Aquí empezamos la ruta que realizamos con nuestros circuitos. Vemos el hipódromo del siglo VI y vemos el hipódromo de hoy. Para nosotros, para los habitantes de Estambul hoy en día, es plaza de caballo. ¿Por qué? Porque en este hipódromo se realizaban carreras de caballo. Como pueden observar, en el siglo VI, al fondo, lo pueden ver la cúpula de Santa Sofía. Y en la imagen de derecha, imagen de hoy, vemos Santa Sofía en el fondo también. Las gradas no han desaparecido. ¿Por qué? Porque en la época medieval, todas las piedras que sobraban de la época romana o bizantina no se echaba a perder. Se utilizaba en construcción de otros edificios. Entre ellos, en esta plaza está palacio de famoso Ibrahim Pasha. Los que siguen las series turcas sabrán que era primer ministro o gran visir
del sultán Suleimán, tenía su palacio tiene su palacio justo en esta plaza, que se llama Palacio de Ibrahim Pasha, y han utilizado las piedras que sobraron de las gradas. El hipódromo era un edificio bastante interesante. No solo servía para carrera de caballos, también se utilizaban para hacer reuniones y ejecuciones. A su vez, todas las revueltas en Estambul empezaron desde este punto. Es por ello que era un lugar bastante estratégico en la época romana y en la época bizantina. Hagia Sofía o Santa Sofía. Bueno, ustedes pueden pensar, su nombre es Hagia Sofía o Santa Sofía. No, su nombre era Divina Sabiduría. Fue construido en el año 537, y hasta el siglo XVII se consideró el edificio la nave con mayor tamaño de cúpula del cristianismo. Actualmente sirve de museo desde el año 1934, no sirve como mezquita o como iglesia. Después del 1453, después de la conquista, los turcos convirtieron esta iglesia, esta catedral, a una mezquita. Es por ello tiene los 4 minaretes. Los torres que ven alrededor de la cúpula se llaman minaretes. ¿A qué sirven los minaretes? Ustedes normalmente para llamar a oración, los cristianos, utilizan timbres. Nosotros utilizamos grito. De hecho, ustedes cuando viajan a Estambul, a las 5 de la madrugada van a oír a alguien gritando bastante fuerte, llamando a la gente a acudir a las mezquitas para rezar, porque se reza 5 veces al día. Uno, a las 5:30, 6 de la mañana, segundo, a las 12 de mediodía, tercero, a las 5 de la tarde, cuarto, a las 7 de la tarde, último, a las 10 de la noche. Hoy en día, ya los minaretes no tienen demasiada función, salvo que tienen montado unos altavoces dentro, y por el sistema de sonido centralizado suena, llamamiento a oración, lo que llaman ezán, en todo Estambul, 5 veces al día. Por cierto, si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir, Después de Hagia Sofía visitamos Mezquita Azul. Como pueden ver, fue construido en el año 1617. Es una mezquita que está compitiendo directamente con Santa Sofía. Santa Sofía, a su vez, sirvió de ejemplo, aunque fue un templo ortodoxo, un templo cristiano, sirvió de ejemplo a todas las mezquitas del mundo. ¿Por qué? Porque después de la conquista, en todo el mundo empezaron a utilizar naves con una cúpula grande, y naves con los minaretes tal cual como están viendo aquí. Esta mezquita tiene una anécdota bastante interesante. Fue construido financiado por Sultán Ahmed III, y Sultán Ahmed quería una mezquita porque estaba en competencia con Santa Sofía, está justo enfrente de Santa Sofía, que sea más bello que Santa Sofía, porque había una competencia entre dos culturas, ¿no? Le dijo al Ahmed A, que fue el constructor, le dijo: construyeme una mezquita con minaretes de oro,
oro significa en turco altın, altın. Y el arquitecto, como no podía acercarse, el sultán tenía que guardarse la distancia, él entendió con 6. 6 significa altı, altı, altı y altın. Suenan bastante similar. Esa es una leyenda. Por lo tanto, él construyó una mezquita con 6 minaretes. 6 minaretes. Cuando acabaron de construir la mezquita, en Estambul empezó un revuelo. Empezaron a decir que eran muy atrevidos porque habían construido una mezquita con 6 minaretes. Y en aquel entonces solamente en la Meca, donde nació el Islam, tenían 6 minaretes. Por lo tanto, había una rivalidad entre la Meca y Estambul. Y el sultán lo que hizo, para no interrumpir esa rivalidad, para no interrumpir, digamos, liderazgo de la Meca, mandó construir un minarete más, y manteniendo Mezquita Azul con 6 minaretes, en lugar de tirar un minarete de Mezquita Azul. Bueno, para nosotros es Mezquita de Sultán Ahmed, para ustedes es Mezquita Azul. ¿Por qué es Mezquita Azul? Por los colores dominantes azules, por los azulejos que vienen de Nicea, famoso por Concilio de Nicea de siglo I. Lo pueden ver aquí, las pinturas y los azulejos de Nicea. Ok, Palacio de Topkapi. Después de la conquista de los turcos, a partir del siglo XV, empezaron a construir la residencia para los sultanes otomanos. El palacio no solo servía como residencia, a su vez era un centro de educación bastante importante, ya que todos los funcionarios con un mando medio alto venían a educarse en el Palacio de Topkapi, y sobre todo en las afueras, en la zona que se llama Enderun. Y a su vez, todos los príncipes otomanos tenían que estudiar con los chicos que querían ser funcionarios, vezires, ministros del Imperio Otomano. En la parte derecha, el edificio que estamos viendo, la torre que estamos viendo, pertenece al edificio del Harem y Divan Humayun. Divan Humayun sería centro ministerial. Aunque ustedes piensan que el sultán tenía todo el poder absoluto del Imperio Otomano, las decisiones salían consensuados. Siempre y cuando, evidentemente, el sultán no consideraba o considerara las decisiones tomadas adecuados para la política de la empresa, del Estado. En Divan Humayun se realizaban todas las juntas. ¿Qué se visita dentro del Palacio de Topkapi? Y empezando por las cocinas, donde se cocinaban, hasta pueden ver las cacerolas que utilizaban dentro de la cocina, o los platos que utilizaban los sultanes. Pasamos por los tesoros, las mezquitas. Incluso, si os sobra el tiempo, pueden visitar el harem famoso, donde concubinas y las mujeres del sultán convivían. Siempre liderado por los famosos guardias eunucos, que eran harem ağası, que eran directores del harem. Las mujeres solamente podían salir fuera del harem bajo vigilancia de estos soldados, que eran soldados eunucos. Ok, después de visitar el Palacio de Topkapi, nos vamos a Gran Bazar.
Gran Bazar Kapalı Çarşı del año 1464 sirvió como ejemplo los moles de Estados Unidos, los moles de todo el mundo, digamos. Tiene 60 calles y 5.000 tiendas, con casi 16.000 empleados, recibe entre 250.000 a 400.000 visitas al día. Es el mayor mercado cubierto del mundo. Aunque nosotros estamos datando la información, como pueden ver, de 1464, la Gran Bazar se empezó a construir por los bizantinos. Lo que pasa es que era un núcleo muy limitado, muy pequeño. Tenía 10-12 calles. Los turcos han ampliado porque sabían la importancia del comercio. Por mucho, hay una imagen del turco comerciante, pero los turcos aprendieron a comerciar el comercio mucho más tarde. Os voy a explicar más tarde, os voy a hablar sobre eso más tarde. Bueno, el bazar más auténtico para mí es Bazar de las Especies o Bazar egipcio. Para nosotros, para los turcos, es Mısır Çarşısı, Bazar egipcio, es del año 1664. ¿Por qué le llamamos Bazar egipcio? Porque los productos venían de Egipto en barco, se desembarcaba y se trasladaba dentro de este mercado y se vendía. Aquí venden todas las especies, es un bazar mucho más auténtico, no es tan turístico como Gran Bazar, y es muy espectacular por dentro, y a su vez por fuera todavía verán los turcos haciendo sus compras. En la parte derecha de la entrada, existe un mercado bastante amplio que venden productos para desayunar. Leche, lácteos, aceitunas, lácteos, quesos, etcétera, embutidos. Y en la parte izquierda venden mascotas, perros, etcétera. Nosotros no los comemos las mascotas, pero se venden pájaros, perros, gatos, etcétera. Bueno, después de visitar todo eso, hacemos un recorrido por el Bósforo. Es el estrecho que separa Asia de Europa. Como pueden observar, es un estrecho que mide 30 kilómetros. El punto más estrecho de este punto del canal es de 700 metros. Y la gente que más dinero tiene en Turquía reside en las orillas del Bósforo. Es donde están las casas más caras de todo Estambul. En la parte derecha vemos el segundo residencia de los sultanes otomanos, el Palacio de Dolmabahce. Tenía rivalidad con el Palacio de Versalles. De hecho, se utilizó más de 2 toneladas de oro en su construcción. En cuanto a lujo, puede ser rival de Versalles. En cuanto a tamaño, no. Es más pequeño, es un edificio más pequeño. Y después de los sultanes otomanos fue utilizado para fundador de Turquía moderna. Hoy en día sirve de museo. A su vez, sirve para los actos oficiales. Algunos actos oficiales se realizan dentro de este palacio. Recomiendo su visita a todos los que quieren conocer, digamos, otra cara de Estambul, ya que este palacio no tiene nada que ver con el palacio anterior. Este tiene un estilo rococó. Bueno, en la parte izquierda vemos el puente colgante del año 1973, 29 de octubre de 1973 fue inaugurado. Antes de eso, antes del año 1973, desde la parte Asia a Europa o de Europa a Asia, solo se podía pasar
en barcos o en cayucos. En cayucos se podía alquilar un cayuco como un taxi, se podía cruzar de la parte Europa a Asia. Ok, Mezquita Soleimán, 1558. 1558. Después de la serie famoso del sultán, casi es el lugar más solicitado a visitar, ya que todos quieren conocer, digamos, la mezquita de Gran Sultán. La mezquita de Gran Sultán, ahí lo ven, está ubicado en una de las colinas de Estambul. Todas estas mezquitas reales, mezquitas que fueron, digamos, construidos por los sultanes otomanos, ocupan una de las colinas de Estambul, para que sean visibles de cualquier parte de Estambul. Esta mezquita, como pueden observar, tiene 4 minaretes. En estos 4 minaretes tienen 10, en total 10 balcones. 10 balcones. Esos 10 balcones significan que Sultán Suleimán fue 10º sultán del Imperio Otomano. Justo en la parte izquierda de la foto de la mezquita, existe una cúpula bastante pequeña. Ese pertenece al mausoleo del sultán y su favorita, el Hurrem Sultán, y sus hijas estaban enterrados en el mismo lugar. Sus yernos no, sus hijos tampoco, porque sus hijos ya tenían su familia, pero sus hijas sí que estaban enterrados con el sultán. En la parte derecha vemos su interior. Es una gran obra del famoso arquitecto Sinan. Bueno, Barrio Galata o Taksim. Es la parte moderna de Estambul. Es la parte, digamos, más artístico de Estambul. Barrio Galata se debe a su nombre a Torre Galata. Torre Galata fue construido en el siglo VI por los bizantinos como torre de vigilancia de los barcos que entraban y salían a Cuerno de Oro. Después en esta zona se ubicó una colonia genovesa, una colonia de Génova, que fueron comerciantes. Y poco a poco esa influencia genovés se expandió y como había muchísima demanda de producto dentro del Imperio Otomano, han venido muchos inmigrantes de todos los países. Eso se debe de la política de los sultanes que no aplicar impuestos a la inversión extranjera. Y todos los extranjeros vivían en esta zona. Por lo tanto, cruzando de la parte antigua a parte moderna, cruzando solamente 2 kilómetros, cambia digamos, todos los edificios de la ciudad. De hecho, hacen 3 kilómetros, de repente ustedes pueden sentirse en Lisboa, hasta tenemos un tranvía muy parecido. Y a cambio entran a Gran Bazar, ya se sienten en el oriente. En Estambul, en cada calle se puede sentir un ambiente diferente. Actualmente en la zona Gálata se ha convertido en una zona bohemio. Hay bastantes bares, restaurantes, muchos hoteles. La calle Istiklal tiene un montón de tiendas abiertos hasta las 12 de la noche. Por lo tanto, es un paraíso de compras. Después de visitar barrio de Galata, Taksim, terminamos, digamos, las visitas básicas de Estambul. Bueno, sobre Estambul, ¿alguna pregunta? No hay pregunta, ¿no? Ok, continúo.
De este lugar proceden la lana de esta cabra, Rey Midas. Yo no sé si conocen la leyenda del Rey Midas. Rey Midas que tenía las ovejas de burro, las ovejas de burro. De hecho, un día un pastor le ve las orejas de Midas y el rey le amenaza, le dice, si no me guardas el secreto, te mato. Te mato. Y el pastor era un bocazas, quería a toda costa gritar a cuatro vientos que el rey tenía las orejas del burro. Entonces, como no lo aguantaba, se acerca a un pozo, empieza a gritar, dice, el rey tiene las orejas del burro, el rey tiene las orejas del burro. Y empiezan a crecer unas cañas del agua de ese pozo. Y un hombre acerca, hace una flauta y empieza a tocar en el centro de la ciudad y en lugar de música solamente salía el rey tiene las orejas del burro. De ahí viene el rey Midas. A su vez, lo que tocaba lo convertía en oro y murió de hambre. Bueno, y este gato también viene del mismo lugar, de Angora, lo que es Ankara, capital de Turquía moderna. Y aquí, capital de Turquía desde 1923, Ankara, aquí conocemos Mausoleo de Atatürk. Mausoleo de Atatürk fue construido en 1953. Todos los años, el 10 de noviembre, los turcos acuden en señal de agradecimiento al Mausoleo de Atatürk. Atatürk significa el padre de los turcos. El padre de los turcos. Es un apellido que le dio el pueblo turco a Atatürk. Como pueden ver, hay un gran agradecimiento hacia este personaje. Bueno, camino a Capadocia, ¿qué es lo que conocemos? Primero, conocemos en la parte izquierda, ven una imagen, el lago salado, Tuzgölü. Es un lago que tiene un nivel de sal bastante alto. A su vez, los turcos explotan bastante bien este lago porque lo utilizan su sal para echar a las carreteras. Porque en el centro de Turquía, centro y este de Turquía, nieva bastante. Y esta sal nosotros lo utilizamos para echar a las carreteras. Y en la parte derecha vemos Karvansaray Azı Karahan. Bueno, como ustedes saben, Turquía está en la ruta de la seda. Y en la ruta de la seda las caravanas de camellos salían desde China, llegaban hasta Estambul, desde Estambul continuaban hasta Venecia. Y cada 50 kilómetros construían estos edificios. Los sultanes mandaron construir estos edificios que se llaman Karvansaray. Se llama Palacio de Caravanas, porque un camello podía caminar 46 a 50 kilómetros al día. Y estos palacios fueron construidos cada 46 a 50 kilómetros durante la ruta de seda. Es decir, desde China hasta Estambul. ¿Qué servicios ofrecía? Tenía servicio prácticamente de un hotel. ¿Y por qué motivo construyeron? ¿Por qué gastaron tanto dinero los sultanes? Los sultanes querían fomentar el comercio a lo largo y ancho de todo su país, tanto las persas como los otomanos. De hecho, al lado de cada caravansaray siempre hay un pueblo, porque el pueblo intenta vender algo o comprar algo de los comerciantes que venían desde China. En cada tramo compraban y vendían cosas. Vendían productos, traían productos de Irán, traían productos de Afganistán o traían productos de Centroasia o China. Y China
y los que intentaban que comercio se fluya entre la gente que viajaban en estos caravanes de camello y la gente local de Turquía. Bueno, aquí estamos, en el lugar más solicitado, diría yo, de Turquía, en Capadocia. Capadocia fue formado por dos volcanes. Uno es Argeus, otro es Hasan. Y la piedra es piedra caliza. Debido a erosión, debido al viento, el agua, etcétera, etcétera, las formaciones empezaron a crearse tal cual como ven en estas imágenes. ¿Por qué visitamos Capadocia? Por sus iglesias rupestres con sus frescos simples y refinados. Este es Tokale Kilise, está en Capadocia, fue pintado por los pintores bizantinos. A su vez, los capadocios fueron los primeros cristianos. Debido a eso, han recibido bastantes pintores de frescos de diferentes países, entre ellos de la Escuela de Damasco, o también los capadocios intentaban hacer pinturas para decorar sus iglesias. Por ejemplo, los que más destacan son los de Escuela de Damasco, porque la mayoría de los pintores eran de color, eran afros, por lo tanto dibujaban a Jesucristo en negro y el diablo en blanco. Por consiguiente, cuando entran a estas iglesias, lo ponen a identificar después de tantos años, pueden identificar por quién, mejor dicho, por qué escuela fueron pintados. Bueno, tenemos famosos valles blancos, valles rojos, valles todavía más blancos, valles verdes, valles amarillos, valles rosas, valles con flores, valles sin flores, secos, castillos y el famoso globo. Es un verdadero espectáculo ver digamos, volar todos los globos, ver los globos en el aire. Y Capadocia tiene otra peculiaridad. Es el lugar donde más globos vuelan cada día. Fíjense bien.
Bueno, aquí tengo que aclarar algo. Aquí tengo que aclarar algo sobre paseo en globo. Hay una oferta muy limitada y hay una demanda demasiado grande. Por lo tanto, todo el mundo cuando viaja a Turquía quiere un paseo en globo y muchas veces nosotros le ponemos los clientes en la fila, en la cola de volar. Pero por motivos ajenos a nosotros, por motivos ajenos, digamos, a nuestra empresa, por ejemplo, debido al viento, si hay mucho viento, los globos no pueden volar. Cancelan estos vuelos. Y para el día siguiente, si hay lugar, aceptan los que quedaron el día anterior sin volar, siempre y cuando se podrá volar, ¿no? Si no, no pueden volar. No pueden volar. Lamentablemente el sistema funciona así. En este caso tenemos un plan B. Ese plan B está en Pamukkale. Está en Pamukkale. Pamukkale, Castillo de Algodón. Aquí vemos piscinas de Cleopatra en la derecha y las cascadas blancas famosas de Cal en la izquierda. Como pueden observar, en las piscinas de Cleopatra, la temperatura del agua, tanto en invierno como en verano, es de 32 grados. Lo mismo que las aguas cristalinas de Pamukkale. ¿Cómo se forma Pamukkale? El agua tiene un contenido de cal demasiado alta, por lo tanto, con el tiempo se va oxidando y se van formando estas cascadas blancas de caliza. Bueno, esta es la alternativa de Capadocia, hacer un bolo en Pamukkale, Como pueden observar, no es lo mismo que Capadocia, pero los clientes vuelven bastante satisfechos, ya que volvemos encima de Hierápolis. Hierápolis es del siglo II. Como pueden observar, en la parte izquierda vemos su anfiteatro. En la parte derecha vemos el necrópolis de famoso Hierápolis. La ventaja de conocer, de visitar de estos lugares, Hierápolis era conocido por ser un centro de curas, ya que las aguas de Pamukkale se consideraban milagrosos, y visitaban gente de todo Asia Menor,
viajaban la gente de toda Asia Menor para encontrar una cura a sus enfermedades. Bueno, si fallecían, la mayoría no volvían a sus lugares de origen, ya que los tramos eran demasiado largos, eran muy peligrosos los caminos, por consiguiente se morían aquí. Por eso ahí hay tantas tumbas que se ven en la parte derecha. Bueno, después de conocer este lugar, vemos Biblioteca de Celso de Éfeso del año 1044 a.C. 1044 a.C. Biblioteca de Celso de siglo II y Templo de Adriano de siglo II. Éfeso fue a su vez capital de Asia Menor. Fue un puerto muy importante de todo Asia Menor. A su vez, como ciudad greco-romano, dio refugio a San Pablo. En la Biblia de hoy pueden ver las cartas a los Efesios de San Pablo. Después de visitar Éfeso, culminamos subiendo a Bilbao para conocer Casa de la Virgen María. Ahí lo ven. Existe una capilla muy pequeña. También existe una fuente. La gente sube, lleva botellas de agua consigo. También la gente cree que es milagroso, es curativo. Para los que terminan el circuito, les llevamos hasta Esmirna o toman un vuelo, regreso a Estambul. Si continúan hacia el norte, en este caso hacia Estrecho de los Dardanelos, hacia Troya, antes de llegar a Troya, visitan el famoso ciudad greco-romano de Pérgamo. Aquí vemos siglo del año 300 a.C., Asclepión. Asclepión fue el hospital más moderno de la época. Yo diría que los hospitales de hoy se copiaron de este concepto. Los dos serpientes que ven en los logotipos y los escudos de los hospitales vienen de este lugar. Vienen de Pérgamo. Aunque las ruinas son menos conservados que Éfeso. De hecho, si quieren conocer a Pérgamo, tienen que ir hasta Berlín, porque ahí está el altar de Zeus de Pérgamo en el Museo de Pérgamo de Berlín. Los alemanes se han llevado íntegramente el altar de Zeus de Pérgamo y montaron un museo a su nombre. Después de conocer a Pérgamo, tenemos dos rutas. Uno va cruzando el estrecho de los Dardanelos para llegar a Estambul y dormimos en la zona de Çanakkale, en la zona de estrecho de los Dardanelos, y visitamos la ciudad de Troya. Más que las leyendas, más que los libros, etcétera, Troya fue fundado en el año 3000 a.C. La guerra de Troya está lleno de anécdotas. Una guerra debido a una mujer, etcétera. No voy a entrar en detalles. Lo que sí podemos decir, la guerra de Troya fue Primera Guerra Mundial de la historia. Primera Guerra Mundial entre Occidente y Oriente, que perdió el Oriente. Como ustedes saben, el nombre de troyano que entra a todos los ordenadores viene de guerra de Troya, o de caballo de Troya, que ven aquí. Evidentemente, el caballo de Troya, incluso las ruinas de Troya,
digamos, son réplicas, simplemente dan una idea cómo era el caballo, y cómo es la ciudad. En la parte derecha vemos Kozahan, mercado de seda. Kozahan, Koza significa capullo de seda. Mercado de seda, 1491 fue construido. En Bursa hacemos una parada. La cultura de seda de Bursa viene desde China. Los comerciantes en la ruta de seda han traído unos capullos. En Bursa hay bastantes árboles de moras. Ya saben que, digamos, la seda se utiliza, el bicho, digamos, va comiendo las hojas de mora y va creciendo y se genera un capullo. De ese capullo se sacan las fibras y después se convierten en hilos, en telas, etcétera, etcétera. Bursa es conocido por su elaboración de seda, por sus productos de seda. A su vez, ya que llegamos, siempre probamos su gastronomía local. En Bursa probamos un kebab especial que se hace con mantequilla y tomate, que se llama Iskender. Bueno, circuitos regulares. ¿Qué tipo de circuitos regulares tenemos? Tenemos Esplendores de Estambul básico, que tiene medio día de la visita en Estambul, 3 noches de alojamiento, traslados in-out. Esplendores de Estambul completo, 2 días completos, 3 noches de alojamiento, traslados in-out. Estambul-Capadocia, en este caso, hacemos en avión ida y vuelta a Capadocia. Turquía Mágica es un circuito corto con tramos en avión. Joyas de Turquía, totalmente en autobús hacemos en este caso. Esencias de Turquía con un tramo en avión. Maravillas de Turquía en autobús totalmente, es lo que más vendemos actualmente. Turquía el completo y Turquía única son las 2 rutas que hacemos con Troya. ¿Qué servicios incluyen nuestros paquetes? Traslados in-out, alojamiento y desayuno en los hoteles céntricos. No utilizamos hoteles en la periferia de Estambul. Almuerzos y cenas según el itinerario, sin bebidas. En muchos circuitos, en muchas empresas, no incluyen los almuerzos, pero eso causa una pérdida de tiempo debido a falta de idioma. Es decir, a un viajero, si le dejas sin almuerzo en Konya, entre Capadocia y Pamukkale, comer por su cuenta va a ser muy complicado. Por consiguiente, nosotros preparamos un menú, con ese menú, digamos, se adapta cada uno. Si hay clientes que dicen, oiga, yo no como carne, yo soy vegetariano, o no me gusta pollo, voy a comer huevos, etcétera, etcétera, a través de los guías intentamos modificar sus menús. Visitas según el itinerario, siempre con guía habla hispana, y entradas según el itinerario. Siempre incluimos todas las entradas que indica el circuito. Transporte en autobús o minibús según el tamaño del grupo. Si es un grupo grande, evidentemente se viajan en autobús. Si es un grupo pequeño, viajan en minibuses. Las carreteras en general son muy buenas en Turquía, son muy buenas. Sobre este aspecto no hay tanto problema. Y también incluimos billetes de avión si corresponde el circuito. ¿Qué más rutas se pueden hacer en Turquía? Tenemos circuitos de interés especial, Estambul cristiano, Estambul judío, los pasos de San Pablo, 7 iglesias de Apocalipsis. Como pueden observar, los 2 circuitos más demandados son los pasos de San Pablo y 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el cristianismo, aunque nació en Tierra Santa, creció en esta tierra.
en esa tierra debido a San Pablo. Debido a San Pablo. San Pablo era de Tarso, era un paisano nuestro, digamos, paisano mío. Y bueno, hizo todas las rutas, utilizó Tarso, utilizó Antioquía y Tarso como sus bases. Hizo todas las rutas para evangelizar hasta Italia, diría yo, hasta Italia, desde Turquía. 7 iglesias de Apocalipsis es otra ruta más solicitada. Ruta Norte y Mar Negro, en este caso conocen las tierras de los Pontos, asirios y Mesopotamia del norte. Ya saben, Mesopotamia es cuna de las culturas, el espacio que queda entre 2 ríos. Sumerios, babilonios son de Mesopotamia, y este lugar también está bastante demandado últimamente por los grupos especiales que buscan algo diferente. A su vez, hacemos circuitos a la medida, combinaciones internacionales más comunes. Turquía se combina bastante con Grecia, con alojamiento en las islas. Turquía con Egipto, combinación con circuitos regulares, tanto circuito regular en Turquía como un crucero por el río Nilo en Egipto. Turquía con Dubái, combinación con circuitos regulares lo hacemos. Ruta norte y ruta sur de los Balcanes. Si hacemos ruta norte, pasamos por Rumanía hasta llegar a Estambul, iniciando desde Venecia o iniciando desde Viena. Si hacemos ruta sur, pasamos por Albania, pasando por Bulgaria y llegamos hasta Estambul. Bueno, así concluyo mi presentación. Gracias por su tiempo y gracias por su paciencia. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en preguntarme. Estoy a vuestra disposición. Sí, bueno, Min, si gusta, yo le hago un resumen de las preguntas que han hecho. Por favor. Ok, nada más dame un momento. Bueno, primeramente, preguntan aquí cómo está el tema de las fronteras en este momento. Las fronteras están abiertas. Turquía abrió sus fronteras a partir del 15 de junio. 15 de junio, ¿vale? El consejo personal. Yo no recomendaría un viaje a Turquía hasta mediados de agosto. ¿Vale? Okay. A mediados de agosto. La razón principal se tiene que terminar desescalada de Turquía. Todavía no han terminado. Lo que pasa es que se coordinan bastante con Europa. En Europa también nos pasa lo mismo. Nosotros, toda Europa se abrió a la vez sus fronteras. Turquía también se montó al mismo carro. Lo que pasa es que es un país mucho más grande, por lo tanto, desescalada tiene que ser gradual. ¿Vale? A ver. Ok, perfecto. Luego, consultan cuál es la mejor época para poder viajar por un tema de clima. Miren, ustedes vienen de una zona que el calor es predominante. Si ustedes me preguntan, yo iría a Turquía en invierno incluso, en pleno invierno, porque en Capadocia está nevando. Y ese nieve, ustedes no van a tener nunca en Costa Rica. No van a tener nunca. ¿Es molesto? Sí. Frío es molesto, pero tiene arreglo. Uno se cubre bien, ya no pasa frío. Pero el calor no tiene arreglo. El calor, hagas lo que hagas, pasas calor. Mejor época sería otoño y primavera de Turquía. Primavera de Turquía
abril a junio, otoño sería septiembre a noviembre. Son las mejores épocas. Agosto, julio, sobre todo en Estambul, hace mucho calor y muchísima humedad. Ok, perfecto. Ustedes están acostumbrados de todas formas, o sea. Ok, también consultan, bueno, dice, Estambul tiene una buena cantidad de hoteles para todos los gustos. ¿Cuál es la mejor zona para hospedarse? ¿Qué hotelería ofrecen en la programación? En la programación nuestra, nosotros utilizamos hotelería de 4 estrellas, 5 estrellas moderado, en la parte antigua de Estambul. ¿Por qué parte antigua de Estambul? También utilizamos algunos hoteles en la parte moderna, pero la parte antigua le gusta más a los clientes, sobre todo los clientes que quieren tener su independencia para conocer a la ciudad, ¿no? La ventaja, sales del hotel caminando, llegas a Gran Bazar, caminando llegas al Palacio de Topkapi, Santa Sofía, todo esto lo puedes hacer caminando. Incluso el crucero por el Bósforo lo pueden hacer comprando un billete en el puerto, lo pueden hacer por su cuenta. Tal como hacen todos los europeos. Porque hay un gran número de clientes que quieren tener su propia independencia en lugar de estar viajando dentro de un circuito, hacer una mezcla, tener su independencia, a su vez visitar a los lugares que requieren guía, hacer una visita con guía. Depende del segmento del cliente, ¿no? Hay clientes que dicen, oiga, a mí no me interesa, yo soy una persona que me gusta el ambiente bohemio, salir por la noche, etcétera, etcétera. Y en este caso, le recomiendo hoteles en la parte moderna de Estambul. ¿Por qué? En la parte antigua no hay tanta diversión por la noche. Pero cuando un costarricense llega a Estambul, quizá se siente un poco por el tamaño, por tanta gente, porque hablamos otro idioma, hablamos un poco alto. Se siente un poco, diría yo, asustado. Pero problemas de seguridad en Turquía no hay. Ya hemos movido muchos clientes, no ha habido ni un robo. Ni un robo ha habido. ¿Por qué? Porque el pueblo turco es bastante responsable. Yo no digo que no hay delincuentes en mi país. Evidentemente hay. Pero el pueblo muchas veces a esa delincuencia reacciona demasiado violento. No deja el labor a los policías. Por consiguiente, es un país bastante seguro, diría yo. Otra consulta también, no sé si de casualidad ya tiene más o menos cuánta sería la cantidad que van a permitir de pasajeros por autobús. Actualmente el Estado turco está a 50% de su capacidad. Lo permite 50% de su capacidad actualmente, hoy en día. Pero vuelvo a decir, cuando hacen la desescalada en los países, por ejemplo, ahora en España están permitiendo el autobús entero. Pero todos los experimentos son pilotos. Es por ello, yo estaba diciendo, esperamos hasta el mes de agosto para que no haya ningún problema. ¿Por qué? Porque los estados lo que están haciendo estudios cada día y están descubriendo más cosas sobre este virus. El virus es un virus desconocido totalmente por todos los países. O sea, no hemos aprendido mucho de ellos. O sea, por lo tanto, pero
yo les tengo que decir, uso de máscaras, uso de mascarilla es obligatorio tanto en Turquía como resto de Europa. Ok, perfecto, gracias. Una consulta, preguntan aquí que en qué mes se recomienda realizar el paseo en globo. ¿En qué mes? Mire, para mí, personalmente, el mes más bonito de Capadocia es en invierno, cuando está nevado. Sería en febrero. Haría mucho frío, sí, pero es precioso, es espectacular. Es como ver Capadocia con un manto blanco totalmente. Es espectacular, es hermoso. Ok. También consultan que, bueno, si ha cambiado el tema de migración en el aeropuerto. No ha habido ningún cambio. No ha habido ningún cambio. El tema de inmigración es tal cual. No hay restricciones hacia un país o hacia otro. Porque ahora mismo todos los países están tomando las medidas necesarias. Por lo tanto, ya no hay restricciones como había hace 2 meses. Ok. Bueno, creo que esto ya lo mencionaste, pero de igual forma que respecto al tema de comunicación en inglés, que si es fácil o es complicado. Sí, todo el mundo, si a cualquier turco le puedes preguntar si habla inglés, te va a decir yes, pero ¿qué tanto entiende? Eso es otro cantar, ¿vale? Pero todo el mundo intenta entender por lo menos inglés. O sea, por ejemplo, si preguntas un camino, incluso chapurrea en español. Y si entras a Gran Bazar, hablan español, con dialecto y todo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, básicamente eso sería. Si alguien más tiene alguna consulta. ¿Preguntas? ¿Consultas? Bueno, no, más bien, muchísimas gracias. Es una de las presentaciones que más piropos ha recibido. Yo estaba seguro que la presentación de Turquía hoy iba a ser positiva para todos. Muchísimas gracias, Emin. Gracias a ustedes. Recordarles a todos que los esperamos el viernes, mañana. Mañana a las 9:30, más o menos, como para seguir comentando cosas, más bien, eso va a ser, digamos, entre nosotros, solo los agentes de viajes y conmigo. Yo les voy a comentar mi posición sobre más o menos qué es lo que deberíamos hacer, cómo prepararnos un poquito, para cuándo podríamos pensar que podríamos arrancar. Y va a ser muy positivo como para apoyarnos todos. Así es que los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Gracias, Emin, y a cada uno hasta pronto. Un saludo, os cuidáis muchísimo. Saludos. Gracias. Gracias, Emin. Hasta Chao. luego. Bye. Bye.